Hola, apreciados amigos, reciban un cordial y afectuoso saludo de su amigo Clever Parra, director general de IPS. Nosotros estamos radicados en Ecuador y estamos gustosos de participar en esta Semana de la Calidad. En primer lugar, quiero dar gracias a Luis Carlos Cabareda Rondón, uno de los personeros de Voz Empresarial, quien ha tenido la gentileza de invitarme a esta ponencia y a compartir varias experiencias con ustedes. Tengo preparado esta charla que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001-2018 en apoyo al incremento de la productividad de nuestra organización, de nuestra empresa. Desde ese punto de vista, nosotros debemos analizar qué tan importante es esa implementación del sistema de gestión para nosotros poder apoyar a ese incremento de la productividad. Mi nombre, como les había dicho, Clever Parra. Estamos en el tema de sistemas de gestión aproximadamente 25 años y estamos gustosos de compartir con ustedes esta charla. ¿Sabías que, de acuerdo a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, los estados gastan anualmente el 4% de su Producto Interno Bruto en accidentes de trabajo y en enfermedades profesionales? Imagínate cuántas obras se podrían hacer con estos recursos. Si hablamos de Ecuador, el PIB de Ecuador es de 100.000 millones de dólares aproximadamente. Y si sacamos el 4%, estamos hablando de 4.000 millones de dólares que se podría utilizar en prevención de riesgos laborales. Se podría utilizar en construir 40 hospitales, en construir 4.000 escuelas. Podríamos hacer 400 centros de entrenamiento especializado. Este tema debe llevarnos a la reflexión. Según la OIT, 2.93 millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de factores relacionados con el trabajo. Esto quiere decir que cada 11 segundos muere un trabajador a causa o consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. De acuerdo a la OIT, 395 millones de trabajadores en todo el mundo sufren cada año un accidente laboral no mortal. 2.410 millones de trabajadores se exponen cada año a un calor excesivo. Recuerden que este año la OIT hizo una campaña sobre esos efectos del cambio climático en la seguridad y salud de los trabajadores. Y aquellas personas que digan que el cambio climático no nos afectan o que es parte de la evolución de la Tierra y que no deberíamos tomarlos en cuenta, hoy acá en Ecuador estamos en un periodo extenso de sequías. Hemos estado por más de 70 días sin lluvias. Existen empresas que al momento están quebrando. Existen trabajadores que se están quedando sin sus empleos. Es decir, esas empresas bajaron completamente su productividad. ¿Por qué? Porque a raíz de la escasez de lluvias existieron cortes de energía eléctrica. Esos cortes de energía eléctrica hicieron que las empresas que no estaban preparadas para esta emergencia nacional quiebren.
cierren sus puertas y despidan a sus trabajadores. Entonces, son situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos de la seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones. ¿Cómo hacemos ese análisis del contexto de la organización? ¿Cuáles son esos factores internos y externos que nos pueden afectar, que pueden afectar a sus trabajadores, que pueden afectar a la calidad de sus productos? ¿Cómo pueden afectar al ambiente? 361.000 millones de dólares podrían ahorrarse en todo el mundo aplicando mejores medidas de seguridad y salud para evitar lesiones por calor excesivo en el lugar de trabajo. La OIT, en base a sus estudios, nos está diciendo que debemos poner mucho cuidado al cambio climático y a la prevención de riesgos laborales, porque de lo contrario no va a existir una buena productividad en las organizaciones, en las empresas. Ustedes muy seguramente conocen a Marcus Lemonis. Es un empresario inversionista norteamericano que se dedica a recorrer el mundo y a invertir, a hacer estudios en las empresas y hacer sus inversiones. Él nos habla que para tener éxito empresarial se debe hacer un análisis de las personas, de los procesos y de los productos o servicios. Las personas siendo lo más importante a proteger en una organización. Si no tenemos personal capacitado, personal idóneo, que pueda desempeñar sus funciones para las que fueron contratados, es más complejo que podamos incrementar la productividad. Si este personal no tiene claro cuáles son los procesos que tienen en la parte estratégica, en la parte operativa, en la parte táctica, no van a conocer cómo se interlazan o cómo se entrecruzan, cómo interactúan estos procesos y no vamos a poder trabajar en equipo. Sí, los productos y servicios es lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Si nosotros ofrecemos productos de mala calidad, la empresa seguramente entrará en crisis. Tres situaciones fundamentales que Marcus Lemonis toma en cuenta en sus análisis antes de hacer sus inversiones. Entrando en materia, la seguridad y salud en el trabajo, recuerden, es aquella ciencia y técnica multidisciplinaria, porque estamos hablando de técnicos de seguridad, de ergonomía, de higiene, de médicos ocupacionales, etcétera, que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de los riesgos ocupacionales. ¿En favor de qué? En favor del bienestar físico, corporal, mental, es decir, de la parte psicológica y social de los trabajadores, es decir, cómo interactúan los trabajadores con sus compañeros en la empresa, cómo interactúa en su núcleo familiar, cómo interactúa con sus amigos y compañeros del trabajo. Todo esto potenciando ¿a qué? Al crecimiento económico y a la productividad. De esto se trata la seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que los sistemas de gestión de seguridad y salud son un conjunto de elementos que interactúan en la organización en donde se establece una política de seguridad y salud en el trabajo, unos objetivos que nos apoyan a cumplir la política de seguridad y salud, unas metas que nos ayudan a cumplir los objetivos y establecemos cronogramas, recursos necesarios, establecemos responsables. Esto en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Pero vamos también a hablar sobre qué es la productividad. Y todos ustedes recordarán que la productividad no es otra cosa que una medida económica, en donde se calcula cuántos bienes
o servicios se producen por cada factor utilizado. Estos factores son trabajadores, capital, tiempo, tierra, etcétera. Esto durante un periodo de tiempo determinado. Recuerden que el objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada uno de estos factores de recursos utilizados, entendiendo como eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos recursos utilice yo en hacer una actividad, un producto o un servicio, sería mucho mejor esa eficiencia, sería mucho mayor esa productividad. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Cómo mido yo la productividad? Dices, como trabajador, ¿no es cierto? ¿Cuántas corbatas por día se realizaron en nuestra empresa? O, Clever, que eres operador mío, ¿cuántas corbatas tú hiciste en el día? Entonces estamos midiendo la cantidad de productos por un determinado tiempo o la cantidad de productos que realizó una persona. Otro ejemplo. Vamos a analizar acá este bonito esfero de Security Doctors de Ecuador. Si yo dijera, vamos a medir la productividad, yo voy a decir cuántos esferos se realizaron en 8 horas. Entonces voy a analizar cuántos esferográficos se producieron en ese tiempo. Ahora, si yo quisiera ir un poco más allá, voy a decir cuál fue la productividad de mi técnico de mantenimiento eléctrico. Y esto es lo que normalmente ocurre cuando nosotros damos las asesorías o consultorías y las capacitaciones. Primero tenemos que iniciar informándoles a los trabajadores qué es la productividad y cómo van a medir su productividad, porque si ellos no conocen sobre productividad, no van a poder hacer que la seguridad y salud apoye ese incremento de la productividad. Entonces, cuando estamos en las capacitaciones, informamos a los trabajadores en qué consiste y cómo se mide. Entonces, hablemos de un ejemplo general. Si yo como técnico de mantenimiento eléctrico, mecánico, hice 4 mantenimientos preventivos en el día, esa va a ser mi productividad. 4 mantenimientos en el día. Entonces, así yo voy midiendo diario, semanal, mensual. Mi área, es decir, el jefe de mantenimiento va a hacer el análisis de la productividad de su departamento, de su unidad. Y así todos vamos a ir contribuyendo a que se incremente la productividad de la organización. Pero ¿cómo empatamos nosotros como seguridad y salud a través de nuestro sistema para incrementar la productividad? Recuerden que un sistema de gestión de seguridad y salud, para que aporte verdadero valor a la empresa, debe ser conveniente. ¿Qué significa esto? Que ayudan a lograr los objetivos de seguridad y salud. Y obviamente estos objetivos de seguridad y salud van a apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales. Vamos a hacer un ejemplo. El objetivo institucional de la empresa es incrementar las ventas en un 5% en este año lectivo. Ese es un objetivo institucional. ¿Cómo mis objetivos de seguridad y salud van a apoyar ese objetivo? Manteniendo a todo mi personal sano y saludable, evitando accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, evitando el absentismo, evitando situaciones que puedan complicar a un trabajador o que puedan complicar a las operaciones de la empresa. Otra situación fundamental es de que sea el sistema de gestión eficaz, que con los recursos que nos asignan logremos la mayor cantidad de beneficios
para las partes interesadas. Y en tercer lugar, que sea adecuado, que todo lo que hemos diseñado sea un traje a la medida. Esto es importante y es fundamental. Pero ¿cómo se implementa un sistema de gestión para que aumente la productividad o para que apoye la productividad? Primero, recuerden, hacemos el diagnóstico inicial en donde vemos cómo está nuestra organización inicialmente. Luego, vamos a poner un punterito. Luego, establecemos un plan de implementación del sistema. Posteriormente, formamos al equipo implementador. Capacitamos a este equipo, los hacemos auditores internos, les capacitamos como implementadores y luego implementamos el sistema de gestión con esta gente que ya está capacitada. Posteriormente, recuerden, hacemos una auditoría interna que nos permite conocer cuáles son esas no conformidades, cuáles son esas conformidades, cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas oportunidades. Establecemos un plan de acción, hacemos el cierre de las no conformidades y obviamente luego hacemos una auditoría de seguimiento. En todo este proceso nosotros trabajamos con las personas. Pero ojo, cuando hacemos, por ejemplo, nosotros la identificación de peligros y evaluación de riesgos, también debemos conocer los procesos. Ahí es cuando yo debo establecer cómo yo puedo apoyar a ese incremento de la productividad. Cuando yo hago la revisión del capítulo 4, del contexto de la organización, cuando veo las partes interesadas, también debo analizar cuáles son esos factores internos y externos que me van a permitir a mí, desde el punto de vista de seguridad y salud, el incremento de la productividad. Y recuerden que esto es un proceso de mejora continua. Y de eso se trata el sistema de gestión para que sea efectivo. En resumen, ¿cómo establecemos estos objetivos de seguridad y salud? Todo inicia con la política de seguridad y salud en el trabajo. Establecemos estos objetivos que van a contribuir al cumplimiento de la política. Establecemos metas que nos van a contribuir a cumplir los objetivos. Estos deben ser cuantificables, medibles, retadores. Deben ser estandarizados y deben de ser delimitados en el tiempo. Establecemos indicadores de seguridad, medimos nuestros índices de eficacia, establecemos responsables, establecemos cronogramas y se asignan los presupuestos. No solamente asignar, sino ejecutar esos presupuestos. Terminamos el proceso, pero luego comienza la mejora continua. Muy bien. Fortaleciendo lo que hemos visto hasta este momento. ¿Cómo nosotros identificamos o vemos o analizamos la productividad? La productividad es igual a la producción obtenida sobre la cantidad de factores utilizados. ¿Y para qué nos sirve? ¿O por qué es importante la productividad? Porque nos permite mejorar la calidad de vida de la sociedad, repercutiendo en mejores sueldos, en la mejor rentabilidad de los proyectos, lo que a su vez permite aumentar la inversión y el empleo y la mejora de las sociedades. Finalmente, para despedirme, amigos, les menciono 5 claves para mejorar la productividad. Primero, hacer un proceso de selección de personal que sea adecuado, con la finalidad de evitar la rotación de personal, evitar ese índice de accidentabilidad y obviamente mejorar la productividad. Segundo, fortalecer la consulta y participación de los trabajadores con programas de información, de formación y de comunicación efectiva. Tercero, identificar claramente todos los procesos de la empresa para un buen diseño del sistema de gestión. Cuarto, identificar los peligros, los riesgos y oportunidades en todos los procesos productivos y administrativos, estableciendo el mapa de riesgos empresariales y señalándolos para prevenirlos. Finalmente, gestionar los controles en el diseño, en la fuente, en el medio de transmisión
y en el receptor. Finalmente, como conclusiones, la primera, la seguridad y salud en el trabajo es un proceso fundamental en las empresas y organizaciones para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incrementar la productividad. La segunda conclusión es de que la prevención de riesgos laborales es un proceso que genera ahorro a las empresas y organizaciones, evitando gastos innecesarios en curaciones, en indemnizaciones, en contrataciones extras, pago de multas, sanciones, reprocesos, pérdida de materiales y equipos. Y finalmente, la prevención de riesgos laborales es un proceso transversal a toda empresa u organización y es responsabilidad de todas las partes interesadas en todos los niveles. Siempre 100% comprometidos. Eso es lo que tenía preparado para ustedes, queridos amigos. Terminamos con esta reflexión. El compromiso debe ser de todos, en todos los niveles. Muy bien, amigos, ha sido un placer estar con ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.